Entonces, vamos a iniciar con la clase. Empezamos viendo victimología, qué es la victimología. Entramos a ver ayer qué son los derechos de las víctimas, y entre los derechos de las víctimas incluye el derecho a la justicia. Entonces dice que hablar del acceso a la justicia es referirnos a un derecho fundamental que permite a los seres humanos poder hacer valer sus derechos de forma justa, equitativa ante la ley, sin prejuicio de discriminación por sexo, raza, edad o religión. O sea que es uno de los derechos de las víctimas, es tener este derecho fundamental que es el derecho a la justicia. Porque cuando nos sentimos agredidas o cuando estamos viendo que se nos están violentando nuestros derechos, entonces al primer órgano que acudimos es tener derecho o acceso a la justicia. Un Estado de Derecho no se puede forjar si éste no garantiza las reglas que permite el acceso a la justicia de una manera igualitaria. O sea que el Estado de Derecho dice que le tiene que garantizar a la víctima tener el acceso a la justicia de una manera igualitaria. ¿Cómo? Que no porque sea pobre se le va a tratar menos que el que tenga. Pero definitivamente en nuestro país eso no se da, porque aquí no hay una justicia equitativa, igualitaria y que sea con el fin de tener o de impartir justicia de igual manera. ¿Por qué? Porque fíjense que un compañero que trabaja en el Ministerio Público nos contaba que él está en la Fiscalía de Delitos y ahí donde presentan las denuncias que llegaban y había detenido un preso, estaba detenido un hijo de un diputado que andaba haciendo escándalos en la vía pública. Entonces lo tomaron y se lo llevaron a la primer fiscalía que encontraron ahí. Y estaban otros sindicados también ahí pidiendo ¿cómo se llama? Prestando declaraciones, informando cuáles era el delito, por qué estaban ahí. Pero la cosa es de que todavía no le tocaba al hijo del diputado. ¿Y qué hizo él? Llamar, hacer gestiones, llamando, y luego atendieron al hijo y lo dejaron libre. Entonces decía él que cómo es que ahí prevalecía el cargo, el dinero, y que trámites que a veces decía una señora, tengo una semana de venir a ver cuándo se va a abrir el proceso, o tengo una semana de que estoy esperando que se inicie el juicio. Entonces, para que vean que siempre en nuestro país esto es lo que prevalece, una gran corrupción, y no hay un Estado de Derecho donde se establezca que sea una justicia equitativa e igualitaria para todos. El sistema de justicia es una pieza importante para que los ciudadanos y las ciudadanas depositen en él toda su confianza para el cumplimiento del ordenamiento jurídico, situado con énfasis mayor a los grupos más vulnerables, y dentro de estos las personas mayores deben ser visualizadas con gran relevancia, ya que han sido las más discriminadas para un disfrute pleno de todos sus derechos. ¿Qué quiere decir? Que sea un sistema de justicia, que se dé el cumplimiento, la confianza, dice, a grupos más vulnerables. ¿Quiénes son los grupos más vulnerables? Pues los mayores de edad, dice ahí, los que ya de 60 años, se podría decir, los niños, son en una etapa los adolescentes, son grupos vulnerables que están en una etapa que quieren, que no saben, más los niños, los adolescentes ni saben cuáles son sus derechos, o a la vez saben y se quieren aprovechar de eso también, pero están en una etapa vulnerable porque desconocen qué puede ser o qué fin o qué causa o cómo se pueden lastimar ellos, ni siquiera saben qué pena o qué delito les pueda tener o a sí mismo.
como hablábamos ayer, que es garantía del Estado, indemnizar cuando no hay agresor. ¿Y cómo va a favorecer o proteger a un menor? Pues llevándolo supuesto a un hogar seguro. Y es ahí donde también son vulnerables porque ni ahí reciben un trato igualitario y justo. Y además ni una seguridad pueden tener ellos también porque no saben cómo se les va a tratar. Los ciudadanos es un derecho humano fundamental, o sea, para los ciudadanos es un derecho humano fundamental acceder a la misma, sin ninguna clase de barreras, no solamente por los propios sistemas utilizados o las relativas a la infraestructura, sino que también la misma pobreza que impide un acercamiento ecuánimo ante los órganos jurisdiccionales. Vimos la violencia estructural y cuál encerraba la violencia estructural, la pobreza. ¿Por qué? Porque nosotros, la parte, la que no tiene recursos, a veces es la que tiene menos acceso a la justicia. Y si ustedes miren, dice que es un derecho fundamental para cada ciudadano, que tiene que dársela igualitariamente porque es un derecho que está plasmado en la Constitución, en la Declaración de los Derechos Humanos. Hay en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que las víctimas o cualquier ciudadano tiene derecho a acceder a la justicia. El problema es de que si no tiene cómo. Entonces, ayer hablábamos de que se le nombra un abogado de oficio por parte del Estado, pero a veces estos trabajan, es cierto, y ganan un buen sueldo, pero como no les está generando otro mayor ingreso, a veces no se dedican también a querer proteger o a querer defender legalmente a la víctima. Y también nosotros aquí solo ponemos la postura de la víctima y del agresor, del que cometió el delito. Y aquí también es parte que él tiene derecho al acceso a la justicia. Tiene derecho a tener un abogado también, defensor que mire, y aunque él sea el culpable, pero aquí también él de parte es víctima y victimario. Entonces tienen el mismo derecho al acceso a la justicia. Lo relacionado a quienes habitan en el área rural debe pensarse en que la ubicación de los centros de justicia deben ser los más cercanos posible en relación a las áreas geográficas. Aquí en el municipio todavía no se ha dado los juzgados móviles, pero sí hay juzgados móviles porque, por ejemplo, en Jalapa hay varios juzgados móviles que se mueven a diferentes aldeas, por ser tal vez el departamento, la cabecera y que tiene más aldeas o caseríos, hay juzgados móviles. Aquí pues ahorita ustedes se han dado cuenta que solo está el juzgado de paz y que ahora está el Ministerio Público. Pero a veces, por ejemplo, en San Paquizoy, a ellos les quedaría más fácil ir a presentar alguna denuncia a Jalapa, pero tienen que venir hasta aquí porque su jurisdicción pertenece aquí también. Entonces, a eso se debe también que se haga que la justicia esté ubicada fácilmente para poder presentar cualquier tipo de denuncia. La justicia en Guatemala. En una república la justicia es objetiva y eficiente. No responde a poderes ni intereses. Guatemala es una república, pero no responde a poderes ni intereses. Es una verdadera mentira, porque aquí todo es a través de poderes y intereses. Ustedes conocieron, yo creo Mari conoció al doctor Andrino, es un doctor bien preparado, tiene varias maestrías, es abogado, por eso es doctor, ha ido a Europa, recibió un montón de, ha escrito libros, ahorita escribió el libro, se llama La Ética. Él estuvo postulado o fue a presentarse para ser magistrado de una de las cortes, de corte de apelaciones, creo yo que estaban
para ser candidato. Y como ahí se formula una comisión, hasta hay una ley que se encarga de recibir los requisitos tanto para magistrados de la Corte como para la Corte Suprema de Justicia, para la Corte de Constitucionalidad. Hay una ley porque se forman comisiones. Mi maestro se postuló y el punteo que tenían que tener era de 82 puntos. Él sacó ese punteo, pero como siempre se juegan poderes e intereses, a él lo sacaron de eso, no calificó, porque siempre hay partes o se juega ahí también políticamente, escogen al final de 10, tienen que escoger 5 y si hay más de alguno que no los agrade ni que vaya a sus intereses, pues no lo van a tomar en cuenta. Entonces, y los principales que tienen que ser más preparados, tener experiencia, pues son ellos y son los que tendrían que tener para poder nosotros confiar de que se va a implementar la justicia. Y ahí por eso tantos problemas que han habido y ustedes han visto que en cuanto a la pandemia que no se podían nombrar los magistrados para la Corte Suprema de Justicia porque se da un montón de intereses a través del poder porque los que son parte de la justicia también tienen que hay mucha corrupción para que los sobornen entre los mismos, entre el legislativo y el ejecutivo. Entonces aquí la justicia de nosotros siempre responde a poderes e intereses y no debería de ser así. En el año 2019, Guatemala enfrenta una oportunidad de mejorar la administración de la justicia con la elección de nuevos magistrados a Corte Suprema de Justicia y a Corte de Apelaciones. Eso se dio el año pasado. Esto representa un paso importante para quienes sean electos a las más altas magistraturas, sean idóneos y responsables para garantizar que exista un Estado de Derecho. Una república democrática funcional reduce la corrupción, protege a las personas de injusticias y combate la pobreza. El problema es de que nosotros tenemos la república y democrática. ¿Es república democrática? No, porque aquí no hay, o sea, dice, vivimos en una democracia, pero también es mentira, porque siempre vivimos bajo una corrupción y especialmente en este sector que es la justicia. Los mejores pagados del organismo ejecutivo, no digamos los diputados, están súper bien, sus salarios elevados, pero también un sector que es bien pagado es el de la justicia, y a veces tienen sueldos bien elevados para que no haya soborno, para que no lleguen los abogados con los oficiales y le diga te voy a dar tanto y pásame rápido trabajame rápido mi juicio para que escuchen a mi detenido, pero siempre se da la corrupción. El Estado de Derecho es un requisito indispensable en una república democrática. El Estado de Derecho es el sustento de comunidades de igualdad, de oportunidades y paz, además que funge como la base del desarrollo de gobiernos transparentes que rinden cuentas y del respeto a los derechos fundamentales. Eso debería de ser el Estado de Derecho. En nuestro país, un estado de igualdad, de oportunidades, de paz, que se respeten los derechos fundamentales. En eso en sí es el Estado de Derecho. La ausencia de corrupción, lo que significa que aún existen funcionarios que utilizan sus cargos para obtener beneficios propios o privados a través de sobornos, pagos informales o incentivos perversos. Es necesario que la justicia sea objetiva y que no responda a intereses del poder político para acabar con la corrupción. Así tendría que ser, que la justicia no responda a intereses políticos, sino que fuera equitativa, igualitaria y que se respetaran los derechos fundamentales de cada persona, tanto víctima como el agresor, porque también él tiene derechos.
Pero en este sentido, Guatemala, mientras no se respete el Estado de Derecho, empezando por sus funcionarios que tienen que llegar, los magistrados, a su cargo de acuerdo a la puntuación y a su experiencia y no de acuerdo a intereses políticos, Guatemala jamás va a tener una justicia equitativa e igualitaria. Declaraciones de Naciones Unidas sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delito y de abuso de poder, el acceso a la justicia y trato justo. Las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad. Tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que haya sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional. Esta Declaración de las Naciones Unidas también influye mucho en el sentido que el Estado tiene que tener la obligación de proteger a la víctima con dignidad, con respeto y aplicar los mecanismos de justicia. Por eso, a veces ellos están en procesos cuando hay víctimas que se les llama de lesa o de mayor riesgo, que se conocen casos. A veces ellos traen observadores que vigilen si se están o no impartiendo la justicia equitativamente o que se están cumpliendo los derechos. Y intervienen mucho la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Se establecerá y reforzará cuando sea necesario mecanismos judiciales y administrativos que permitan a las víctimas obtener reparación mediante procedimientos oficiales u oficiosos que sean justos, de poco costo y accesibles. En el transcurso de, por ejemplo, el otro semestre, van a empezar a haber varios principios, no sé si en penal, cuando empiecen a ver en procesal penal, varios principios que dicen, hay principios de economía procesal, que dice que tienen que ser, que no sea muy costoso, que sea accesible para la víctima. Hay varios principios que piden de publicidad, de oralidad, donde piden que sea sencillo y claro el proceso para que no sea muy costoso y tampoco se alargue el juicio para que sea tedioso para la víctima. Informando a las víctimas de su papel, permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones siempre que estén en juego sus intereses. O sea que a las víctimas también tienen que decirles si están de acuerdo o no en varias cosas que les puedan afectar a ellas. Entonces siempre tiene que estar en una constante información, informándole a la víctima cómo va el proceso, cuáles son sus derechos, qué decisiones se van a tomar, porque ahí se están jugando también sus intereses. Prestando asistencia apropiada a las víctimas durante todo el proceso judicial, adoptando medidas para minimizar las molestias causadas a las víctimas, proteger su intimidad en caso necesario y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia. Aquí también tiene que tener mucho en caso de proteger a la víctima. Pero si ustedes se dan cuenta, y no me van a dejar mentir, que también a veces por medio de los medios de comunicación, a veces también se rompe esa intimidad, ya no se da se garantiza esa seguridad, porque a veces también como hablábamos, hay víctimas y victimarios. ¿En qué sentido? Que a veces yo siempre he dicho que los medios de comunicación son el cuarto poder, porque destruyen a veces la
la integridad de la persona. ¿En qué sentido? Que tal vez no ha sido llevado a juicio, no tiene su principio de inocencia, y ahí mismo se lo están violentando porque dicen violadores, secuestradores, entonces, y no se ha llegado en sí a descubrir o hacer el proceso para ser condenado a la persona, y ahí mismo se está rompiendo ese principio de inocencia, porque luego de que la persona haya sido condenado o sí se le haya demostrado que cometió tal delito, y si no, de todos modos sus antecedentes están manchados, y dejemos eso ante los ojos del país, porque quien a veces no mira noticias o quien no mira redes sociales, entonces a veces ellos también destruyen la integridad física de los familiares, y por eso a veces las personas tampoco quieren ser testigos en ningún proceso, porque hasta ellas se sienten intimidadas que van a tomar represalias contra ellas cuando se vayan y se vayan a declarar en contra de otra persona. Para no ir tan lejos, a un muchacho que asesinaron en Cantón Barrios, lo estaban denigrando que era delincuente, que era esto, que era el otro, por medio de los medios sociales. Y hay gente que lo conocía y empezó a contradecir que antes de hablar, pues tendrían que conocer a las personas. Entonces, ahí mismo, ustedes se pueden dar cuenta que también los medios cuentan lo que a veces se escuchan, no indagan, sino que simplemente publican por llamar la atención y por ser un medio de noticia, pero también se están dañando a la familia. Inclusive hay quienes hasta publican las fotos donde están muertos o cómo están desangrándose, y yo siento que esa es privacidad de tanto de los familiares y también las víctimas, aunque ya hayan fallecido, merecen respeto, no para que se ande publicando todo este tipo de cuestiones. La legislación procesal penal guatemalteca. De conformidad con el Código Procesal Penal y con lo establecido por el licenciado Carlos Calderón, los derechos que le asisten a la víctima son derecho al debido proceso, derecho a un abogado, protección al derecho de propiedad, derecho de obtener una reparación, derecho a una atención integral, mediación y conciliación. Derecho al debido proceso. Para que las partes que intervienen en un proceso se encuentren en un pleno plan de igualdad, es necesario que tengan los mismos derechos y libertades para poder acceder a la justicia y obtener una tutela judicial efectiva. Lamentablemente, la víctima no cuenta con ese apoyo por parte de las autoridades. Para poder formar parte del proceso no lo es ser suficiente ser el sujeto agredido. Para intervenir tiene que hacerlo en calidad de querellante adhesivo, y si le interesa obtener una reparación o indemnización por el delito, ejercer la acción civil. Toda persona tiene derecho a que se le haga un debido proceso que está plasmado en la Constitución Política de la República, el cual, dice aquí, a veces no cuentan con el apoyo de las autoridades. ¿Por qué? Porque ellas mismas también no le dan el debido proceso para que la víctima se sienta seguro. Para esto tiene que ser querellante adhesivo, dice, ella misma tiene que accionar, pedir que se le haga el juicio, que se le haga el debido proceso, y después de haber ganado o de ver, tiene que ir a su indemnización, pero tiene que ejercer una acción civil para que se le paguen sus daños y perjuicios. Hablamos de los derechos de las víctimas que tenían que ser derecho a una indemnización y reparación, sí, pero después de haber estado en hacer el debido, a estar dentro del proceso penal, tiene que ir a hacer una acción civil para que esos daños les sean pagados o les sean restituidos sus derechos o en los que fue lesionado. Derecho a un abogado.
Para garantizarle a las víctimas el derecho de participar en el proceso en un plan de igualdad frente al sindicato, debe también tener derecho a que el Estado le proporcione a un abogado que le pueda representar. En el caso de que no cuente con los recursos necesarios para poderlo pagarlo con dicha representación, la víctima podrá ejercer los derechos como cargar que la ley le confiera una forma más dinámica y sencilla. Este derecho tiene a su asidero legal en los artículos 2 y 19 de la Constitución, que se refiere al derecho de defensa y al acceso a los tribunales de justicia. Esta función está a cargo de la Defensoría Pública, que desde el año 2007 se encarga de auxiliar no solo al acusado de un hecho delictivo, sino también a la víctima, cumpliendo con ello lo establecido en la Constitución Política de Guatemala. Esto lo hace la Defensa Pública Penal. En Jalapa ya está establecido en cual, miren, tanto el acusado como la víctima tienen derecho a que se les nombre un abogado. Protección al derecho de propiedad. Dentro de los delitos más comunes que se registran a diario y llenan las estadísticas oficiales, según el autor Carlos Calderón Paz, son los de robos y hurtos, los que afectan de forma directa el patrimonio, el cual es parte de la propiedad privada. La propiedad privada se encuentra regulada en el artículo 39 de la Constitución, la cual establece: se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente de la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley. El Estado garantiza el ejercicio de este derecho y deberá crear las condiciones que facilite al propietario el uso y disfrute de sus bienes, de manera que alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio a todos los guatemaltecos. Este derecho de gozar y dispone de los bienes que es perturbado cuando se comete un delito contra la propiedad y se desapoderara a la víctima de sus propiedades. La víctima tiene el derecho de solicitarle la inspección, registro o lo que sea necesario con el objeto que pueda devolverse aquellos bienes que les fueron ultrajados. En sí, ¿qué es la protección al derecho y la propiedad? Si ustedes se dan cuenta, este es un derecho que está plasmado en la Constitución y que le es inherente a la persona, propiedad privada. Si ustedes se dan cuenta, nadie puede entrar a registrar su casa sin una orden judicial, porque estarían violando su derecho a la propiedad. O sea, la persona o la autoridad que quiera revisar su casa tiene que llevar una orden judicial, no solo entrar y irrumpir dentro de su propiedad, porque estarían violentando un derecho que es fundamental de la persona y está plasmado en la Constitución. El problema también a veces que se da es, por ejemplo, cuando hay calamidades y las personas tienen que abandonar sus viviendas. Por ejemplo, por fuertes lluvias, porque un río arrastró varias viviendas, pero quedaron unas más o menos. Hay quienes pues son sujetas a vandalismo, dice que llegan y se llevan lo último que tenían las personas ahí. También cuando son detenidas y la casa se queda sola, también por eso dice sufren de robo, hurto, porque ahí mismo se dan cuenta que no está y violentan ese derecho a la propiedad. La propiedad privada, la propiedad se garantizó en la Constitución Política de la República por lo mismo, para garantizarle a la persona su derecho. ¿Por qué? Porque en el gobierno de Jacobo Armes Guzmán, cuando no estaba garantizada la propiedad, él vino y expropió varias propiedades ociosas para dárselas a los campesinos y la pudieran cultivar. Entonces empezaron a garantizar y a plasmar el derecho a la propiedad para que ningún gobierno ni ninguna persona se aprovechara de la propiedad y quisiera quitársela. Entonces aquí la única excepción
que hay es la expropiación, pero cuando sea para beneficio y uso común. Entonces, desde ahí empezaron a garantizar el derecho de la propiedad. Derecho a obtener reparación o indemnización. El derecho a obtener una reparación o indemnización ya fue desarrollado en el apartado de los derechos que asisten a la víctima en el proceso penal. La Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas del Delito. En el país de Guatemala, este derecho fue reconocido por los medios acuerdos de paz por la violación de los derechos humanos que sufrieron muchos guatemaltecos a causa del conflicto armado interno. O sea, por esto también se dio la reparación o indemnización, porque como muchas comunidades indígenas fueron arrasadas, se llamaban tierras arrasadas porque llegaban y quemaban sus viviendas y dejaban todo eso inconocible, tanto de cadáveres como sus cosechas, sus cultivos, todos las quemaban. Entonces, de acuerdo a las negociaciones de los acuerdos de paz, quedaron en reparar e indemnizar a las víctimas, dándoles tierra a través de Fontierra para darles parcelas a los que se las hubieran quitado, indemnizar a estas personas porque fueron las que más sufrieron, fueron víctimas durante el conflicto armado. La obligación de reparar el daño causado recae principalmente en el autor del delito y los otros participantes, los cuales se conocen como terceros civilmente demandados. Sin embargo, en caso de insolvencia por parte de los agresores, debiera caer sobre el Estado, quien al reparar el daño tendría el derecho de repetir en contra del infractor cuando éste tenga la posibilidad de hacerlo. O sea que el Estado puede obligar al infractor a reparar el daño y a indemnizarlo. El problema es que cuando éste no tiene, el Estado también estaría obligado a brindarle esa protección. Pero como les decía ayer, ni ahí mismo se está seguro de acuerdo a la protección que les da el Estado. También quienes no quisiera que el Estado, además de darles dinero, les diera un empleo seguro para poder seguir con su economía. El problema es que ni eso puede garantizar el Estado. El derecho a la reparación o indemnización por parte del Estado es un programa de compensación a la víctima que tiene su inicio en los sistemas anglosajones con el objeto de sufragar la infracción que ha padecido la víctima. Mediación y conciliación. La creación de centros de mediación y conciliación surgen como parte de la recomendación dada por el informe de la Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia, debido a la falta de capacidad que tienen los órganos judiciales para resolver los conflictos entre las partes. Estos centros brindan ayuda en todos aquellos delitos de acción privada y delitos perseguidos a instancia de parte, y su objeto es obtener una reparación de una forma más pronta y eficaz. Lo que les decía a ustedes ayer, que quieren hacer la mediación y conciliación para no ir a un juicio, para no hacer un proceso tardado, tedioso, cansado, que a la larga pues no va a tener un fin, que la víctima necesita tal vez reparar su daño, que lo indemnicen. Entonces, a través de una conciliación, puede ser que la víctima y el agresor lleguen a un consenso, a repararles el daño sin necesidad de ir a un proceso. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En cuanto a la comisión, yo coloqué aquí lo más importante que ella dice acerca del derecho a la justicia como Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Dice que el derecho a la justicia y al proceso es regulares
objeto de un tratamiento amplio y exhaustivo en el ordenamiento jurídico interno en Guatemala. O sea que la Corte se ha encargado o quiere seguir supervisando que el derecho a la justicia pues cumpla sus objetivos, que se dé el tratamiento o el seguimiento o el ordenamiento jurídico sea lo más aplicable en cuanto al desarrollo del proceso. La Constitución de la República, como en las leyes secundarias correspondientes, este derecho es regulado en sus diferentes aspectos. La ley y protección judicial consagrada en la Convención Americana sobre Derechos Humanos se encuentra recogida en el texto fundamental guatemalteco y en la legislación vigente sobre la materia. La función judicial se ejerce con exclusividad por la Corte Suprema de Justicia y demás tribunales de jurisdicción ordinaria privativa. La administración de justicia es obligatoria, gratuita e independiente de las demás funciones del Estado. Será pública siempre que la moral, la seguridad del Estado o el interés nacional no exija reserva. Esto quiere decir que a veces se dan procedimientos o procesos a puerta cerrada. ¿Para qué? Para que no peligre la moral y la seguridad también de la víctima. Y aquí, como dice, también la seguridad del Estado o el interés nacional. A veces el Estado tiene que también cuidarse de ciertos temas que no puedan salir a la luz. ¿Por qué? Porque internacionalmente puede ser perjudicado. Guatemala últimamente se está volviendo un país demasiado violento. Por la pandemia se han detenido muchas cosas, pero si ustedes ven las noticias, últimamente solo se habla de personas desaparecidas, de adolescentes, de niños. Y a veces a nuestro país no le conviene que Guatemala está en una posición muy alta en cuanto a los países más violentos. Entonces también si se desencadena cuestiones en cuanto al Estado, en su poder ejecutivo y legislativo y judicial, se ve todavía más inseguro y nadie va a querer venir y estar en nuestro país. Entonces ellos también guardan la seguridad en cuanto a los procedimientos judiciales que se den a puerta cerrada para que no perjudiquen al Estado. No digamos así también a las víctimas. Los magistrados y jueces deben de ser guatemaltecos naturales, de reconocida honorabilidad, estar en el goce de sus derechos ciudadanos. Los magistrados y los jueces deben de ser abogados colegiados, salvo las excepciones legalmente previstas. Hay procedimientos, requisitos para optar a los cargos de ser magistrados y son estos de reconocida honorabilidad, que tengan experiencia en el ejercicio de su función, pero como ya les conté, a veces pueden tener los mayores doctorados o la mayor experiencia que se puedan, pero si no llenan los intereses de las personas que están en el poder, jamás van a poder ocupar un cargo de estos. Los alcaldes municipales actuarán como jueces menores en los casos y en la forma que establece la ley. Aquí, por ejemplo, en el municipio, el representante del Ministerio Público es el síndico municipal, porque antes se daba esa situación porque solo estaba el juzgado de paz. Pues como les dije ahora, pues hay una fiscalía del Ministerio Público. En las aldeas, por no no tener un juzgado móvil o por estar tan lejana también la autoridad, el alcalde comunitario hace también las veces de ser representante en ese sentido también, parte de la justicia cuando, por ejemplo, en una aldea se comete algún crimen, el alcalde comunitario, el presidente del COCODIE, pues se tiene que presentar a la escena del crimen y esperar que lleguen las autoridades para que recojan el cadáver y las evidencias que se puedan encontrar.
la administración de justicia en la práctica. El clima de convulsión política y de conmoción social que prevalece en Guatemala ha dado lugar a violaciones del derecho a la justicia y al proceso regular, lo que involucra la responsabilidad por acción u omisión del gobierno de dicho país. Lamentablemente, a veces nosotros como personas responsabilizamos pues al gobierno, porque pues de ahí parte pues por ejemplo, ¿quién da la última palabra para nombrar al fiscal del Ministerio Público? Por eso ni les pregunto porque nadie me responde. ¿Quién nombra al fiscal del Ministerio Público? Madeline, Mari, Claudia, profe. Ay, no sé, Al fiscal general, dice Lick. Buenas noches. Sí, buenas noches. no es el procurador de no sé qué. No, Yo creo que el presidente la Corte Suprema de Justicia. El presidente es el que lo nombra al final, el que él da su veredicto. No lo sabe. Él es de 5 candidatos, se los presentan al presidente y él dice, Mari va a ser la fiscal del Ministerio Público. ¿Y qué se está jugando ahí? Los intereses, porque usted no le va a dar la puñalada por espalda al presidente porque la nombró la fiscal. ¿Qué manda? Pero es el organismo judicial quien lo propone. Sí, o sea, se da el proceso, pero al final el que decide es el presidente. Y Yo he leído una información al respecto de eso porque se supone que estamos en un estado de división de poderes, ¿verdad? Entonces, cuando se le da la potestad al poder ejecutivo de elegir al fiscal general, se está rompiendo con esa norma, ¿no? sí, Considero pero está yo, ¿verdad? establecido que él da el último veredicto, que se lo pasa a él, está establecido. Y yo no sé, pero si ustedes se acuerdan, por ejemplo, con Otto Pérez Molina, él nombró a Tel Maldana y 2 periodos seguidos, creo yo, que la nombró como fiscal del Ministerio Público. Y él estaba tan confiado que ella no iba a destapar la olla. Y que si ella le dio la puñalada por detrás y junto con la CICIG empezaron, ella les dio puerta libre para empezar a indagar y a investigar. Entonces, aquí no va, está usted dijo la división de poderes, la subordinación que no tiene que haber entre frenos y contrapesos entre ejecutivo, legislativo y judicial, pero siempre hay mucha corrupción porque la nueva fiscal del Ministerio Público es muy criticada. Tel Maldara todavía sigue y tiene orden de captura y está, no sé si está en Panamá, y dice que está acusada injustamente. La acusaron de sobrevalorar un edificio que compró para hacer para ocupar el Ministerio Público en no sé qué lugar de la capital. Entonces siempre a través de esto siempre hay una gran corrupción, porque lamentablemente ese dicho es muy cierto, que el que más tiene, más quiere. Entonces, aquí podemos establecer, y usted mismo decía ayer que en teoría estamos estableciendo un montón de situaciones, pero en la práctica es muy distinto. Yo les decía a ustedes que yo conocí, no lo conozco, sino que a través en línea conocí a un licenciado que se llama Alfred Sánchez.
Él es el presidente del Registro de Información Catastral, es presidente del Colegio de Abogados y Notarios, tiene un montón de maestrías y doctorados, el señor es una eminencia. Y yo en una conferencia lo escuché y le escribí que si podía dar un tema de conferencia a uno de mis alumnos que yo les estaba de Derecho Agrario, y el señor me dijo, con mucho gusto, yo le doy la conferencia. Y se las impartió a los patojos. Pero yo siempre he tenido el lema que el abogado que no estudia es cada día menos abogado. Y él dice, yo no pienso así. Yo opino que abogado es el que cada día hace la experiencia. Cada día se dedica a hacer su experiencia, a hacer su práctica. Ese es el abogado. Y a la larga tiene razón, porque yo no sé muchas cosas por no estar en la práctica, por no hacer penal laboral, pero aprendo de otros colegas que saben y se dedican mucho a eso. Y él tenía razón en ese sentido. Y me decían los alumnos, el ICTA jamás nos habían traído a una eminencia, no sabe lo poquito que sabe, qué señor, o sea, nos dio una conferencia y una clase magistral que dicen los patojos, mándenme la grabación, porque sabe el señor, sabe porque tiene mucha experiencia y es un abogado joven, pero porque él se dedica mucho a impartir la justicia y él es uno que dice que jamás Guatemala va a sobreponerse si siempre va a haber corrupción detrás de un funcionario que imparte justicia. Y espero no perder la oportunidad de que algún día comparte en general con todos, porque es una eminencia andando el señor. A mí me cautivó desde el principio que nos narró un caso, en el sentido que nos dijo que un hermano le había quitado las propiedades a su hermana legalmente, la engañó, le dijo que el yerno le quería quitar sus propiedades, que por un par de meses se las entregara a él. Y la hermana se las entregó, se les hizo escritura de compra y venta. Entonces él lanzaba la pregunta, había más de 800 abogados en línea. ¿Se puede o no rescatar el caso? Por mi poca experiencia, yo no respondí porque había más, o sea, había un montón, pero yo me decía no, fue compraventa, fue voluntario. Y el señor dijo, no, señores, hay solución. Lo primero que hay que ir es a delimitar con el registro de información catastral dónde está su información, cuáles son sus límites, dónde está delimitado. La señora ni sabía cuáles eran los límites de su propiedad hasta que llegó a mi casa, a mi despacho a buscar. A veces preguntan por qué cobramos tanto, pero también deberían de saber cuánto nos esforzamos por estudiar, por tener y por estar donde estamos. Y le dio solución, dijo. Me llevé 6, 8 meses, pero gané el caso. Entonces, a mí me sorprendió y yo desde esa vez lo sigo. No he podido escuchar sus conferencias porque a veces conferencias que él está, yo estoy dando clases. Y da diplomados, maestrías, es un eminencia andante y me dejó eso que dijo a los patojos también y yo se los comparto a ustedes. Y si primero Dios el otro año yo no le doy clases, pero hay oportunidad de que lo conozcan y que nos vaya a dar una conferencia, yo no voy a perder la oportunidad de invitarlo y que lleguen ustedes, porque es de aprovechar. Los patojos ese día 2 horas nos estuvimos con él y querían más y no se habían cansado de estar. Y él venía desde Escuintla y en el carro venía dándole la conferencia hasta que llegó a su casa y ya cuando se sentó en su escritorio fue más amena la charla. Entonces, yo le aprendí mucho y como les digo, yo comparto eso con ustedes también, que dice que en la práctica se aprende más que leyendo. Entonces, sigamos. El ordenamiento jurídico guatemalteco, dice, como ya ha sido expuesto, es amplio y a la vez exhaustivo al establecer una estructura normativa de garantías para el ejercicio de este derecho. Guatemala estructuralmente como justicia está bien establecido. El problema es que su normativa a veces no se cumple por sus funcionarios. La Constitución de la República y las leyes
que la desarrollan en lo que corresponde a la regulación legal de la justicia y del proceso regular, contiene disposiciones claras para que este derecho pueda tener plena efectividad. Y es cierto, nuestras leyes están bien redactadas, bien estructuradas. Dice que tenemos una estructura normativa excelente. La forma es la forma como aplicar, cómo dirigirlo. Y que a veces no se cumple a cabalidad porque los mismos funcionarios irrumpen con la corrupción. Entonces, toda persona, agresor, víctima, tiene derecho y acceso a la justicia. Y la víctima tiene derecho a que se le indemnice, se le repare su daño, tiene derecho a asistencia médica, tiene un montón de derechos la víctima, y incluyendo también el agresor, derecho a la justicia, la cual pues debería de ser equitativa e igualitaria para todas y no y ser justa y no injusta, porque lamentablemente aquí se le imparte justicia rápida, acelerada el proceso al que tiene, y al que no, tampoco, no se le hace. Y lamentablemente la mayoría de nuestro gremio, también de abogados, hay partes que son corruptos porque ofrecen que van a sacar a la persona que cometió el delito, que les van a llevar el proceso, y a la larga no le hablan con franqueza al cliente y solo lo que hacen es sacarles el dinero. Para no ir tan lejos, el juzgado de paz de aquí también se maneja de una forma corrupta en cuanto a sus oficiales, no digamos a la señora que lo dirige también, porque son coyotes de la misma loma, dice, porque hasta ella también deja corromperse por los oficiales que están ahí dentro de los que dirigen la justicia. Entonces hasta ahí da miedo ir, porque piden dinero, o mira, tráeme tanto y no vamos a mandar al muchacho para Jalapa. Entonces, desde aquí también empezamos mal. Desde aquí está también, en este municipio, está muy corrompida la corrupción, más en ese juzgado de paz. Bueno, entonces no hay dudas, algunas aportaciones. Terminamos la clase ahí y todavía nos hace falta el miércoles y jueves. Vamos a ver derecho a la verdad y derecho a la reparación. ¿Alguna duda sobre la tarea también si tienen? Solo es eso, Valik, de poner lo positivo, lo negativo y lo interesante. Sí, y más de lo que hemos discutido en clase, Mari, porque